Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Cuando se menciona el nombre de Mary Bell, automáticamente recordamos su apodo, la niña asesina. Sin embargo, debido a la naturaleza de sus crímenes, también se le conoció como la estranguladora de Tyneside. Este apodo, por sí solo, nos da una idea clara de quién era Mary Bell, cuya historia ha generado múltiples debates sobre su salud mental. En el episodio de hoy, exploraremos los aspectos psicológicos de este caso, analizando la psicopatía y los posibles factores que influyeron en el comportamiento de Mary Bell. ¿Qué sabemos sobre la psicopatía? La psicopatía es un trastorno de la personalidad caracterizado por rasgos específicos que afectan la forma en que una persona piensa, siente e interactúa con los demás. Las personas con este trastorno suelen mostrar manipulación, falta de empatía y ausencia de remordimiento, además de actuar impulsivamente sin considerar las consecuencias de sus actos. Este comportamiento está relacionado con anomalías en la estructura y funcionamiento del cerebro, así como con factores genéticos y ambientales. Los psicópatas suelen ser maestros en el arte de la manipulación. Son capaces de encantar y seducir a quienes los rodean, ocultando sus verdaderas intenciones y su falta de emociones genuinas. Pueden ser carismáticos y extremadamente convincentes, lo que les permite manipular a los demás para obtener beneficios personales, a menudo sin sentir culpa ni remordimiento. Uno de los rasgos principales de la psicopatía es la ausencia de empatía. Estas personas tienen dificultades para comprender y conectar emocionalmente con los sentimientos de los demás. Tienden a ser egocéntricas, preocupándose únicamente por sus propios intereses y necesidades. Además, los psicópatas muestran un comportamiento impulsivo e irresponsable. Buscan gratificación inmediata sin preocuparse por las consecuencias a largo plazo. Muchos también presentan una tendencia hacia comportamientos antisociales, como mentir, engañar, robar o incluso cometer actos violentos. Sin embargo, es importante destacar que no todas las personas con psicopatía se convierten en criminales o asesinos. Muchos psicópatas logran adaptarse socialmente, ocupando puestos de poder e influencia dentro de sus comunidades o profesiones. Sin embargo, su falta de empatía y su tendencia al comportamiento manipulador pueden causar un daño significativo a quienes los rodean. Hasta ahora, hemos hablado de este trastorno desde un punto de vista académico, pero a partir de aquí nos adentraremos en un caso aterrador en el que estos rasgos jugaron un papel crucial en la historia de Mary Bell. Era finales de julio de 1968, en Newcastle, Inglaterra, cuando la policía encontró el cuerpo de un niño de 3 años oculto entre la maleza. El cadáver estaba entre 2 bloques de hormigón, no muy lejos de su hogar. La víctima era Brian Howe, quien había desaparecido pocas horas antes de ser hallado sin vida. Cerca de la escena del crimen, la policía encontró un par de tijeras rotas. Más tarde, la autopsia reveló que este objeto había sido utilizado en el pequeño, convirtiéndose en una de las armas homicidas. El investigador principal del caso, James Dobson, quedó horrorizado al descubrir los detalles viscerales del crimen: cortes y heridas en los muslos y genitales de Brian. Parte de su cabello había sido cortado. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Según los forenses, el asesino presionó las fosas nasales del niño con una mano, mientras con la otra apretaba su garganta hasta asfixiarlo. En la ropa y los zapatos de Brian, los análisis de laboratorio encontraron fibras grises y marrones, aunque en ese momento
los investigadores aún desconocían un detalle escalofriante. En el estómago del niño, el asesino había grabado una gran M con una hoja de afeitar. Días después, los forenses hallaron otro corte en forma de N, lo que llevó a James Dobson a considerar la posibilidad de un segundo asesino. Sin embargo, había algo en este crimen que generaba más preguntas que respuestas. Para Dobson, este caso era único y perturbador, algo que jamás había enfrentado en su carrera. Pero lo que más inquietaba a la comunidad era la similitud de este asesinato con otro trágico suceso ocurrido apenas 2 meses antes. Según los lugareños, el asesinato de Martin Brown, un niño de apenas 4 años, podría estar relacionado con el brutal crimen de Brian Howe. Sin embargo, la policía aún no había llegado a esa conclusión, por lo que hablaremos de ese caso más adelante, cuando las autoridades finalmente lo analizaran. Por ahora, centrémonos en la investigación de la muerte de Brian Howe. Los detectives comenzaron a interrogar a varios niños de la zona, pues sospechaban que el crimen podría haber sido cometido por alguien joven. Tal vez un adolescente de 15 años o más. Pero, de todos los niños y adolescentes del barrio, hubo 2 nombres que captaron la atención de los investigadores: Mary Bell, de 11 años, y Norma Bell, de 13. A pesar de compartir apellido, no eran familiares. Cuando fueron interrogadas, Norma mostró una actitud extraña, pero Mary parecía emocionada. Uno de los oficiales incluso declaró que la niña sonreía constantemente, como si las preguntas fueran una especie de juego. Durante el interrogatorio, Mary contó que había visto a un chico de 18 años con Brian el día de su muerte. Dijo que el joven estaba jugando con unas tijeras rotas. Sin embargo, esa historia tenía un gran problema. La policía localizó al supuesto joven, pero descubrieron que ese día ni siquiera estaba en la zona. Además, en ese punto de la investigación, las tijeras eran un objeto confidencial, algo que solo la policía conocía. Para el investigador James Dobson, estaba claro que Mary sabía más de lo que decía. Pero, ¿había presenciado el asesinato o era, en el peor de los casos, la autora del crimen? Antes de enfrentarse a Mary, los detectives decidieron interrogar a Norma Bell. Al principio, la niña parecía nerviosa, pero cuando la presionaron, soltó una historia escalofriante. Según Norma, Mary Bell fue quien mató a Brian y luego la llamó para que viera el cadáver. Cuando llegaron al lugar, Mary le describió con detalle cómo lo había asesinado. Pero lo más perturbador fue lo que hizo después. Norma relató que, mientras hablaba, Mary pasó sus dedos por los labios morados de Brian. Ese detalle dejó petrificados a los investigadores, y aún había más. Norma afirmó que Mary le confesó que disfrutó hacerlo, pero que no debía contarle a nadie lo que habían hablado. Este testimonio era la pieza clave del caso, pero los detectives necesitaban más pruebas. La policía decidió vigilar de cerca a Mary Bell. Cuando llegó el día del funeral de Brian Howe, enviaron a un investigador encubierto para observar su comportamiento. Y lo que vio fue escalofriante. Cuando trajeron el ataúd con el cuerpo del niño, Mary no dejaba de sonreír. El investigador de inmediato lo reportó a sus superiores. Era evidente que la niña no mostraba el más mínimo rastro de remordimiento. Esa misma noche, Mary Bell fue llevada a la comisaría. Al principio, parecía aburrida e inquieta, pero no tardó mucho en empezar a hablar. En su declaración oficial, Mary creó una historia completamente distinta y acusó a su amiga Norma de ser la asesina. Según su versión, ambas vieron a Brian Howe caminando por la calle y lo invitaron a ir a una tienda. Pero luego, en lugar de llevarlo a la tienda, lo dirigieron hacia la parte trasera de unos complejos de apartamentos. Fue en ese momento,
cuando, según Mary, Norma le preguntó a Brian si tenía dolor de garganta. Cuando el niño respondió confundido, Norma le apretó el cuello hasta hacerlo llorar. Pero, ¿decía la verdad o solo intentaba salvarse? Después de estrangular a Brian, Norma intentó consolarlo, como si quisiera que siguiera su juego. Luego lo convenció de que se acostara sobre unos bloques de hormigón cerca de su casa. Fue allí donde, según Mary, Norma le pidió a Brian que levantara el cuello. Acto seguido, lo presionó con ambas manos hasta que las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Brian intentó defenderse, pero Norma, según Mary, se volvió loca y no se detuvo. Después de estrangularlo, Norma golpeó el cuerpo del niño con un trozo de madera. Luego, ambas se alejaron de la escena. Pero antes de irse, Norma le aseguró a Mary que Brian no era el primero, y que tampoco sería el último. Poco después, Norma encontró unas tijeras y le pidió a Mary que trajera un bolígrafo. Mary se negó, pero Norma no se detuvo. Tomó una cuchilla de afeitar y ambas volvieron al cuerpo de Brian. Allí lo cortaron. Horas más tarde, las dos niñas se unieron a la búsqueda del pequeño. Incluso estaban presentes cuando lo encontraron. Durante su interrogatorio, Mary contó detalles que solo el asesino podría conocer. Pero lo más inquietante fue su habilidad para desviar la culpa. Intentó hacer parecer que Norma era la única responsable, pero el detective James Dobson no se lo tragó. La acusó formalmente del asesinato de Brian Howe. Al escuchar la acusación, Mary gritó y se lamentó. Dijo que todo estaba bien y que nunca pagaría por lo que hizo. Más tarde, Norma también fue arrestada y acusada de asesinato. Cuando la noticia salió a la luz, el horror se apoderó de Newcastle. A medida que este caso se desarrollaba, una pregunta comenzó a surgir. ¿Era Mary Bell una asesina en serie? El término se utiliza para describir a un criminal que comete múltiples asesinatos de forma sistemática. Por lo general, los asesinos seriales atacan a desconocidos y siguen un modus operandi específico. Algunos lo hacen por poder y control, otros por satisfacción personal o impulsos violentos. La historia de los asesinos seriales se remonta siglos atrás, pero el término ganó popularidad en el siglo XX con casos como el de Ted Bundy o el Zodíaco. Este tipo de criminales inspiran obras de ficción, documentales y estudios criminológicos. Pero entenderlos no es sencillo. Muchos padecen trastornos de la personalidad o sufrieron abusos en la infancia. Sin embargo, cada caso es único. A lo largo de los años, la tecnología forense ha mejorado la identificación y captura de estos criminales. Pero la triste realidad es que siguen existiendo. Por eso, estudiar sus patrones es fundamental para prevenir futuros crímenes. Porque, aunque estos casos nos perturben, entender cómo funciona la mente de un asesino podría ser la clave para evitar más tragedias en el futuro. La idea de que un niño pueda cometer un asesinato desafía por completo nuestra comprensión de la infancia y la noción de inocencia. Casos como el de Mary Bell nos obligan a cuestionarnos qué factores pueden llevar a un niño a cometer actos tan extremos y, sobre todo, cómo debe actuar la justicia ante ellos. Aunque los asesinos infantiles son raros, cuando ocurren, sacuden profundamente a la sociedad. Es importante aclarar que no todos los niños violentos son asesinos en serie ni deben ser tratados igual. Cada caso depende de su edad, las circunstancias del crimen y su responsabilidad legal y moral. Ahora que entendemos el impacto de los asesinos infantiles, es momento de volver al caso de Mary Bell. Tras ser arrestada por la muerte de Brian Howe, los investigadores descubrieron algo escalofriante. Ya había asesinado antes. El 25 de mayo de 1968,
El cuerpo de Martin Brown, un niño de 4 años, fue encontrado en una casa abandonada. Junto a él había una botella de aspirinas. El forense no encontró señales de estrangulamiento ni evidencia de un crimen. Las autoridades concluyeron que su muerte había sido accidental. Nadie investigó más. Sin embargo, días después del asesinato, Mary Bell no pudo contenerse. Le gritó a otros niños que ella era la asesina, como si se sintiera orgullosa de haber burlado a la policía. Pero eso no fue todo. Mary intentó llevar a Norma al lugar del crimen para que viera el cadáver de Martin, pero ella se negó. Entonces, Mary fue a casa de la tía del niño y le dijo que había encontrado su cuerpo lleno de sangre. Pero cuando la mujer corrió al lugar, encontró el cadáver intacto y sin rastros de sangre. Si la policía hubiera analizado esta contradicción, tal vez habrían sospechado. Pero no lo hicieron. En lugar de eso, ignoraron por completo el caso. Incluso cuando la madre de Martin, Johnny Brown, notó que Mary y Norma la acosaban con preguntas sobre la muerte del niño. Incluso cuando Mary se presentó en la casa pidiendo ver el cadáver, algo que dejó a la familia horrorizada. Incluso cuando los vecinos protestaron porque creían que había un asesino suelto. Incluso cuando Mary se unió a las protestas con una pancarta en la mano. Pero las señales no terminaron ahí. El día después del asesinato de Martin, alguien vandalizó una guardería cercana y dejó varias notas misteriosas. En ellas, el autor afirmaba ser el asesino. La policía lo tomó como una broma de mal gusto y no investigó más. Lo que no sabían era que Mary y Norma lo habían hecho solo para reírse. Pero lo más inquietante vendría después. Cuando los investigadores registraron la casa de Mary Bell, encontraron un cuaderno con un dibujo escalofriante. Era un bosquejo del cadáver de Martin, dibujado en la misma posición exacta en la que fue encontrado. En su cuaderno escolar también había notas sobre el crimen. Su maestro las había leído, pero al no encontrar nada explícito, no le dio importancia. Una semana después, Mary y Norma intentaron vandalizar la guardería de nuevo, pero esta vez fueron atrapadas por la alarma. Curiosamente, cuando fueron arrestadas por el asesinato de Brian Howe, ambas ya estaban esperando juicio por el robo en la guardería. Mary Bell había burlado a la policía una vez, pero su rastro de violencia finalmente la alcanzó. Y aquí es donde su historia dio un giro aún más oscuro. En una conversación con los investigadores, Mary también les contó que, en mayo de 1968, ella y Norma encontraron a un niño de 3 años herido y lo llevaron con sus padres. Sin embargo, la verdad era que Mary había golpeado al pequeño. Otro suceso ocurrió cuando ambas fueron a una guardería, donde Mary intentó estrangular a 2 niñas que conocía. Las niñas lograron escapar y avisaron a la policía, pero el caso no fue investigado. A pesar de esto, los vecinos de la zona alertaron varias veces sobre el extraño comportamiento de Mary y Norma Bell. El comportamiento perturbador de Mary Bell tenía raíces profundas. Para entenderlo, es necesario retroceder unos años antes de los crímenes. Mary creció con una madre ausente, Elizabeth, quien vivía en Glasgow y trabajaba como trabajadora sexual. Debido a su estilo de vida, Mary y su hermana quedaron al cuidado de su padrastro, William Bell, un hombre con un largo historial de detenciones por delitos graves, como robo a mano armada. A los 5 años, Mary presenció cómo un autobús atropellaba a un amigo del barrio, un suceso que marcó su forma de comunicarse y tratar a los demás. Como consecuencia, comenzó a orinarse en la cama. Su madre, en lugar de apoyarla, la humillaba metiéndole la cara en la orina y colgando el colchón para que todo el vecindario lo viera. Mary pronto se dio cuenta
de que su madre no parecía querer ser madre. Con frecuencia aparecía con heridas y moretones, y aunque no hay registros oficiales de agresiones, su familia sospechaba que Elizabeth había intentado matarla. En 1960, Mary cayó desde la ventana del primer piso, y nuevamente se creyó que su madre estaba detrás de esto. La situación empeoró cuando Elizabeth vendió a su hija a una mujer mentalmente inestable. Para encubrir su acto, le dijo a su hija mayor, Catherine, que Mary había sido atropellada por un camión. Sin embargo, la historia no convenció a nadie y finalmente confesó la verdad. Catherine recorrió Newcastle buscando a su hermana hasta encontrarla. Para empeorar aún más las cosas, cuando Mary regresó a casa, su madre comenzó a exponerla a abusos sexuales por parte de sus clientes. Como consecuencia, en la escuela se volvió agresiva, involucrándose en peleas e intentando estrangular a sus compañeros de clase. Sus compañeros sabían exactamente cuándo iba a atacar, pues tenía un ritual en el que se sacudía el cabello y fijaba la mirada en su objetivo. El primer diagnóstico psiquiátrico de Mary Bell en prisión lo realizó el doctor Robert Orton, quien afirmó que nunca había conocido a alguien tan manipulador, aunque ya había tratado con niños psicópatas. Consideraba que Mary era diferente. Su primera noche en la comisaría de Newcastle fue caótica. Norma y Mary se gritaban y ofendían mutuamente desde sus celdas, y los guardias, poco acostumbrados a delincuentes tan jóvenes, solo pudieron ordenarles que se callaran. A la mañana siguiente, un policía informó que Mary insultó a su madre durante la noche. Su comportamiento desconcertaba a los investigadores. En un momento dado, afirmó que quería ser enfermera para poder clavar agujas en las personas, ya que disfrutaba hacerles daño. Sin embargo, muchas de estas historias son controvertidas, ya que Mary aprendió con el tiempo a guardar silencio ante las autoridades. En otras palabras, parte de lo que se sabe sobre ella podría ser sensacionalismo de escritores. Mientras Mary estaba detenida, los investigadores visitaron su casa. Informaron que el lugar ni siquiera parecía un hogar, sino más bien una perrera. Sabían poco sobre Elizabeth Bell, solo que trabajaba en Glasgow, muy lejos de su familia. Para ellos era evidente que Mary había sido abandonada. El juicio de diciembre de 1968, en el que Mary y Norma fueron juzgadas por los asesinatos de Martin Brown y Brian Howe, reveló aspectos inquietantes sobre la personalidad de Mary. En aquel entonces, la psicología aún estaba en desarrollo, y la clasificación de enfermedades mentales era rudimentaria. No fue hasta 85 años antes que se introdujo el término psicópata para describir a personas que no estaban locas, pero que disfrutaban haciendo el mal. El juicio y las circunstancias del caso siguen dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué una niña empezaría a matar? En términos generales, los psicópatas carecen de empatía y actúan únicamente en beneficio propio, manipulando y mintiendo para obtener lo que desean. En el caso de Mary Bell, su corta edad le impidió mostrar un rasgo típico de los psicópatas, el de disfrutar o regodearse en lo que ella consideraba sus victorias. Esto quedó claro cuando varios niños la sorprendieron gritando que había matado a Martin Brown, confesando su crimen a voces. Sin embargo, como tanto Mary como quienes la escuchaban eran solo niños, nadie comprendió la gravedad real de sus palabras. Años antes, en 1941, el doctor Harvey Cleckley había escrito su famoso libro The Mask of Sanity, La Máscara de la Cordura, donde describía a los psicópatas como individuos egocéntricos y carentes de empatía. Cleckley argumentaba que, si los psicópatas fueran simplemente malvados, no representarían una amenaza tan grande. El verdadero problema
es que suelen causar estragos mientras pasan desapercibidos, incluso ante el sistema judicial. Sin embargo, en el caso de Mary Bell, esto no fue así. Los medios de comunicación locales e internacionales se obsesionaron con la historia, convirtiéndola en un fenómeno mediático. La prensa local jugó un papel clave en transformar a Mary en un personaje inolvidable, mientras que la justicia británica se esforzó por mantener el proceso legal lo más claro y accesible posible para todos los involucrados. Desde el inicio del juicio, la acusación se centró en demostrar la conexión entre los asesinatos. Destacaron el comportamiento extraño de Mary y su cómplice, desde comentarios inquietantes hasta actos de vandalismo en una guardería local. Todo esto ayudó a pintar un cuadro más claro de lo que había ocurrido. Durante el juicio, la Fiscalía demostró que las notas encontradas en la escena del crimen habían sido escritas por Norma, algo que resultó contradictorio, ya que todos asumían que Mary Bell era la autora principal. Además, se presentaron pruebas forenses, como fibras grises que coincidían con el vestido de Mary y fibras marrones halladas en el zapato de una de las víctimas, que correspondían a la falda de Norma. Sin embargo, siempre hubo dudas sobre el grado de implicación de Norma, y durante el juicio, estas dudas se hicieron más evidentes. Tanto fue así que el jurado centró su atención en las pruebas contra Mary, a quien consideraban la verdadera responsable. El comportamiento de los involucrados durante el juicio también llamó la atención. Elizabeth Bell, la madre de Mary, interrumpió en varias ocasiones al fiscal con llantos escandalosos y actitudes peculiares. Mientras tanto, el padrastro de Mary permaneció en silencio durante todo el proceso. Mary, por su parte, no mostró interés en ganarse la simpatía del jurado. Norma, en cambio, lloraba con frecuencia y parecía aterrorizada por lo que pudiera pasarle. Su abogado la llevó al estrado, donde relató que Mary le había mostrado a sus víctimas e incluso le había enseñado cómo estrangular a alguien. Este testimonio reforzó la culpabilidad de Mary. El sexto día del juicio, Mary fue llamada a declarar y demostró una inteligencia inquietante. Sobre los dibujos encontrados en su cuaderno, explicó que solo había ilustrado rumores sobre la muerte de Martin Brown. Respecto al día en que mostró cómo Norma había estrangulado a Brian, Mary afirmó que lo hizo como venganza después de una pelea entre ambos. Cuando le preguntaron cómo conocía el método de estrangulamiento, Mary respondió que lo había visto en la televisión. En varios momentos, Mary y Norma se miraron, especialmente cuando la fiscalía reveló que ambas se habían acusado mutuamente de los crímenes. Mary reaccionó con indignación, mientras que Norma se limitó a llorar, lo que llevó al jurado a prohibir el contacto visual entre ellas. Los presentes describieron la escena como extraña, ya que las dos niñas parecían compartir un vínculo inquietante. Al final del juicio, ambas negaron haber matado a Martin Brown, pero admitieron haber estado con él el día de su muerte. En cuanto a Brian, Mary insistió en que fue Norma quien lo estranguló. Norma, por su parte, dio una versión más detallada. Afirmó que Mary inició el acto, pero al quedarse sin fuerzas, le pidió a Norma que lo terminara. Norma dijo que huyó del lugar, pero el jurado descubrió que Brian aún estaba vivo cuando ella se fue. Sin embargo, quedó una pregunta en el aire. Si Norma estaba tan perturbada, ¿por qué regresó más tarde para mutilar el cuerpo del niño y tallar la letra N en él? El psiquiatra doctor Robert Orton testificó que creía que Mary Bell era la autora intelectual de los crímenes, mientras que Norma había sido víctima de su influencia maligna. Norma, según el psiquiatra, era una chica sencilla, con una inteligencia limitada, mientras que Mary era agresiva, cruel, dominante y carente de remordimientos. Finalmente, el veredicto absolvió a Norma de los cargos de homicidio.
mientras que Mary fue declarada culpable de asesinato, aunque con responsabilidad disminuida debido a su psicopatía. Mary recibió una sentencia de prisión indeterminada, mientras que Norma fue puesta en libertad condicional por 3 años y sometida a supervisión psiquiátrica. Tras el juicio, las autoridades británicas enfrentaron un dilema. No había un lugar adecuado para enviar a una niña de 11 años diagnosticada como psicópata. Una prisión no era una opción viable, y un hospital psiquiátrico tampoco era ideal. Finalmente, Mary fue enviada a Red Bank, un reformatorio de alta seguridad. Allí, inicialmente se adaptó bien, pero en su adolescencia comenzó a mostrar comportamientos problemáticos, como burlarse de otros internos y autolesionarse. También denunció haber sido abusada sexualmente por un empleado, lo que llevó a cambios en el personal. Con el tiempo, Mary fue trasladada a prisión, donde su personalidad se volvió fría, enojada y confusa. Aunque al principio recibió castigos frecuentes, eventualmente comenzó a comportarse mejor. Mary admitiría más tarde que durante esa etapa simplemente se adaptó y se centró en sí misma. Además, decidió adoptar una apariencia más masculina, lo que provocó comentarios despectivos de su madre, quien la acusó de ser asesina y lesbiana. Curiosamente, Isabel, la madre de Mary, mostró más interés en su hija después de que fuera detenida que cuando era solo una niña. Algunos sugieren que esto se debió a que Isabel aprovechó la notoriedad del caso para obtener beneficios económicos, algo que, según los registros, realmente ocurrió. En 1977, Mary Bell logró escapar de prisión, aunque fue recapturada poco después. Durante su breve tiempo en libertad, perdió su virginidad y quedó embarazada. Sin embargo, decidió abortar, argumentando que no tenía otra opción. Para ella, era difícil reconciliar su situación moral, especialmente considerando que había matado a 2 niños en el pasado, y eso la había llevado a la cárcel. Finalmente, el 14 de mayo de 1980, Mary fue liberada. Su primer destino fue Suffolk, Inglaterra, donde curiosamente comenzó a trabajar en una guardería. Sin embargo, los agentes de libertad condicional la despidieron de inmediato. Mary luego consiguió varios trabajos como camarera e incluso intentó estudiar en la universidad, pero no pudo mantener una vida académica y terminó regresando con su madre, con quien se había reconciliado. Con el tiempo, Mary conoció a un hombre y en 1984 dio a luz a su hija. Cuando las autoridades la interrogaron sobre su capacidad para criar a un niño, Mary afirmó que entendía la gravedad de sus crímenes pasados y fue autorizada a quedarse con su hija bajo supervisión legal. En 1992, declaró que había enmendado sus errores y llevaba una vida normal. Los tribunales creyeron que los años en prisión la habían transformado de una asesina fría a una madre cariñosa y presente, por lo que dejaron de preocuparse por su custodia. Sin embargo, los medios de comunicación y algunos autores cuestionaron esta transformación. Algunos incluso sugirieron que había 2 Mary Bells. Una era la asesina y la otra, la madre amorosa. Este escrutinio constante hizo que Mary y su familia fueran expulsadas de varios vecindarios donde intentaban establecerse. Aunque intentó hablar sobre su pasado, nunca pudo reconocer plenamente su comportamiento desviado de niña. Sobre el asesinato de Martin Brown, Mary, ya adulta, lo describió como un accidente, resultado de una compulsión inexplicable. Dijo que ese día había discutido con su madre y descargó su frustración y rabia en el cuello del niño. Sin duda, su infancia marcada por la falta de amor y una educación violenta contribuyó al desarrollo de su trastorno de personalidad. Sin embargo, no todos los niños criados en condiciones similares se convierten en asesinos,
lo que sugiere que factores genéticos y neurológicos también jugaron un papel. La madre de Mary, Elizabeth Bell, fue descrita por sus familiares como una niña religiosa que, tras la muerte de su padre, comenzó a alejarse de su familia y cayó en las drogas y la prostitución. Esta vida caótica y emocionalmente inestable influyó en la crianza de Mary, aunque no es el único factor. El psicólogo Robert D. Hare sostiene que los psicópatas nacen con una predisposición que puede ser exacerbada por el abuso o la negligencia, pero no causada por ellos. En otras palabras, incluso con una educación amorosa, un psicópata no desarrolla emociones genuinas, aunque puede aprender a simularlas. En el caso de Mary Bell, muchos expertos creen que tenía todas las características de un asesino en serie. Sus crímenes no fueron suficientes para satisfacerla, y nunca mostró remordimiento. Si no hubiera sido detenida, es probable que hubiera seguido matando. Sin embargo, la psicología sugiere que, con el tiempo, las personas con trastornos de personalidad antisocial pueden experimentar una disminución en sus tendencias desviadas. En el caso de Mary, parece haber desarrollado una disciplina interna que le permitió criar a su hija y llevar una vida aparentemente normal. Aunque algunos cuestionan si su transformación es genuina o simplemente un papel que ha aprendido a interpretar. En 1998, Mary Bell publicó un libro sobre su vida, lo que despertó la curiosidad de la prensa. Varios reporteros llegaron a su casa, y fue entonces cuando su hija descubrió que su madre había sido una asesina. Al principio, la noticia fue un shock para ella, pero con el tiempo llegó a entender que su madre era solo una niña cuando cometió aquellos crímenes. Un giro inquietante y curioso, ¿no crees? El caso de Mary Bell es único en muchos aspectos. A diferencia de otros asesinos, ella mató a sus víctimas con sus propias manos, lo que sugiere un deseo profundo de conectarse con ellas de una manera perturbadora. Este detalle plantea preguntas serias sobre la capacidad de violencia en los niños y los límites de su comprensión moral. Cuando Mary fue liberada, la reacción del público no fue de miedo, sino de curiosidad. Aunque hubo repulsión, la gente se preguntaba si era posible que un psicópata pudiera curarse. Robert Hare, un reconocido psicólogo especializado en psicopatía, afirma que los psicópatas son incurables. Después de más de 10 años de estudio, Hare concluyó que los intentos de tratamiento solo perfeccionan sus habilidades manipuladoras. Sin embargo, también observó que, con el tiempo, los psicópatas tienden a volverse menos manipuladores y pierden parte de su potencial para el mal. Este cambio no se debe a un cambio en sus motivaciones, sino a una adaptación a las normas sociales. Hare argumenta que los psicópatas han aprendido a evitar la cárcel y a adaptarse a la sociedad, aunque siguen siendo egocéntricos. En su experiencia clínica, ha intentado convencer a sus pacientes de que pueden lograr lo que quieren sin lastimar a otros, física o psicológicamente. Sorprendentemente, muchos de ellos han mostrado progreso al entender esta lógica. Volviendo al caso de Mary Bell, surge la pregunta: ¿se adaptó realmente? Su capacidad para perdonar a su madre y su decisión de convertirse en madre podrían ser parte de esa adaptación. Tal vez logró transformar sus problemas en algo positivo para quienes la rodeaban. Sin embargo, la respuesta sigue siendo incierta, y es inquietante pensar en todas las facetas de esta historia. Después de todo, Mary Bell destruyó las posibilidades de 2 mujeres de ser madres, pero ella misma terminó siéndolo. Es aún más perturbador darse cuenta de que su historia ha eclipsado por completo las vidas de los 2 niños que fueron víctimas de una combinación de factores externos, algo que quizás nadie podría haber predicho o entendido completamente.